Que en la vida ocurran desventuras amorosas es algo que lastimosamente suele pasar, pero de allí a que por decisión propia no se quiera pasar por esas situaciones otra vez es algo muy diferente. Se tendría que tener una fuerza de voluntad enorme que difícilmente se consigue, y eso se debe a que no todas las personas de un mismo entorno comparten este pensamiento porque tienen una forma única de ver las cosas. Tan única que pueda que te termine contagiando para darte una nueva oportunidad a eso que creíste que no volverías a hacer en la vida. Bienvenidos a todos ustedes a un nuevo video de GLX, y el día de hoy toca el turno de Unlock Your Love, un GL que llegó a ser muy querido por el público, pero que por circunstancias externas al mismo llevaron a que pase casi desapercibido actualmente, y que explicaré con más detalle al término del mismo. Pero hasta entonces, si les gusta este tipo de videos, agradecería de corazón que lo apoyaran dejando su like, lo compartan y si aún no lo están, que se suscriban a este canal y activen las notificaciones. Ahora sí, sin nada más que comentar, empecemos. No hay lugar en el mundo donde no exista alguien tan paramétrico y regida las reglas dentro de una empresa, y aquí Rain no es la excepción, aunque también es esa pulcritud por hacer todo de la manera que se cree correcta la que puede meterte en problemas, como le pasó cuando se opuso a hacer algo que una cliente le había pedido hacer porque no le gustaba su planteamiento, y provoca que sea despedida por ese temperamento que tiene. Si bien eso es algo que es normal, lo que no suele ser normal es que sea la antesala de algo mucho más grave, porque ella termina descubriendo que su novio le estaba siendo infiel con una ahora ex compañera del trabajo que siempre la odió, llevándola a desahogarse a punta de alcohol. Eso de por sí ya es muy delicado, sobre todo si consideramos que no es la primera vez que le pasaba, y encima con ambos géneros, porque ¿qué puede ser peor para una persona bisexual como ella, que está en la disposición de querer a un hombre y a una mujer y que los dos le hagan ver como que no vale nada? Por esto es que se promete nunca más a querer a nadie de nuevo, y que quien llegase a intentarlo le termine pasando cosas muy feas en su vida. Bueno, quizás esa sea una señal de que todo puede cambiar, porque recibe una llamada de Pat, una amiga de la infancia, quien le ofrece una oportunidad de trabajo única. Y eso de única también va referido hacia ella, porque tampoco sabe de qué se trataba. Para ello conoce a Dean, una joven tatuadora de quien se queda inmediatamente flechada y... Disculpen, no nos desviemos del tema. Una joven tatuadora por medio de Love, una amiga de la universidad quien era la encargada de sus redes sociales, y que las dos necesitaban de una persona encargada para el marketing de su estudio. Es precisamente allí donde entra Rain, quien era muy buena en esa materia, pero de la que ahora tendrían que lidiar con ese carácter paramétrico y rígido que tiene. No obstante, ese encuentro significa algo muy especial para Love, porque llegó a verla llorando en el bar aquel día cuando ocurrió lo de su infidelidad. Pero se preguntarán, ¿por qué esto es tan importante para ella? Para eso retrocedamos unos años en el tiempo, cuando descubrimos que la conoce desde sus tiempos en la universidad y ha sido, de manera indirecta, testigo de todas sus desventuras amorosas. Así que el tenerla ahora trabajando en un mismo entorno ha sido como una especie de acierto para ella por las cosas que espera puedan pasar. Aunque claro, el querer compaginar su carácter alegre y colorido con el carácter recto y hasta reservado que Rain tiene puede generar conflictos entre las dos. De todas maneras, Love no pierde la esperanza de hacer que ella se abra más emocionalmente, o al menos intentarlo. Más aún cuando cierto par de individuos van a molestarla en el estudio, y por más que hayan recibido el tiro por la culata, su presencia manifestó la herida aún abierta que tiene, motivando aún más a Love en su objetivo de hacerla sentirse mejor, empezando por su estómago y ayudándola a superar lo ocurrido en el pasado. Ese positivismo que tiene viene gracias a una madre que siempre la ha apoyado en cada una de sus decisiones, y esta no iba a ser la excepción. Hasta incluso le recomienda qué hacer ante cualquier escenario que se le presente. De vuelta al trabajo, las cosas parecen que no están yendo de la forma como se hubiesen imaginado, por lo que deciden cambiar de método, el cual es aprovechado por Love para quererse acercar a Rain. El resultado de todo esto, por un lado, comienzan a recibir nuevos clientes, y por el otro, el vínculo que hay entre este par empieza a ser cada vez más creciente. Pero no es el único vínculo que empieza a crecer, si no pregúntenle a Dean y a Pat. O bueno, quizás solamente a Pat, porque Dean deja entrever que no quiere hacer lo que una persona normal en esas circunstancias haría.
muy al contrario de Love cuando invita a Rain a pasar el día juntas. Y será quizás esa buena vibra que tiene Love u otra clase de circunstancias las que hacen que Dean decida repentinamente hacer lo mismo con Pat, pasar el día junto con ella. Por lo que sí, las dos parejas estaban pasando un día agradable a su manera, hasta que se terminan encontrando y, sin querer queriendo, revelan las verdaderas intenciones por las que Love quería pasar el día con Rain. Quería confesarle que estaba enamorada de ella. Un acto de la que Rain no acepta porque no quiere repetir la misma vieja historia que tuvo con sus exes, que siempre terminaba mal para ella. Y decide irse, pero no sin antes dejarle en claro que ni siquiera lo intente por la promesa que se juró consigo misma. Tiempo después, sin embargo, una parte de ella se da cuenta de que Love siempre tuvo buenas intenciones, tan buenas que tenían la intención de que su historia con el desamor no se repitiera. Pero como esa parte no hablaba por todo el cuerpo, es ignorada por una Rain quien decide tomarse unos días libres en un resort para su tranquilidad. Lo que no se esperaba era que Love se encontraba en ese mismo resort como parte de un trabajo que la dueña del mismo le estaba encargando, que tenía dos opciones: o evadirla a diestra y siniestra, o aceptar que el destino estaba conspirando para que se volvieran a encontrar, y no hace falta decir qué opción eligió. Y más aún cuando la misma Love le dijo que entiende su situación y que le daba todo el tiempo del mundo para darse una nueva oportunidad. Eso sí, le iba a dar méritos para tener una respuesta clara lo más pronto posible. Situación contraria a la que pasan Dean y Pat, porque luego de que la primera le cuidara cuando llegó a tener fiebre en un acto de afecto que luego pasó a... No, miren esto, niños, no es apto para ustedes. Ahora venga con que solo fue una cosa del momento que la termina destrozando, tanto como para haber creído que algo más serio y real podría haber ocurrido entre ellas dos. Pero de vuelta al resort, todo parece que esos méritos que Love hizo sí están valiendo la pena, sobre todo cuando motiva a Rain a regresar a su antiguo trabajo para una nueva oportunidad. Con esas energías renovadas, regresan a la ciudad donde las cosas para Pat y Dean están lejos de mejorar, y más aún con el regreso de Mai, la ex de la última. Y es que Dean y Mai han sido pareja durante mucho tiempo, hasta que la relación terminó de manera unilateral en su 10º aniversario, lo que la terminó afectando emocionalmente y, por así decirlo, justificaba esa actitud distante que ha tenido con Pat, quien reconsidera su opinión hacia ella y, aprovechando que su cumpleaños se acercaba, quiera ganarse su cariño como corresponde. De esta manera llegamos al cumpleaños de Dean, donde todo indicaba que el objetivo de Pat se estaba haciendo realidad, hasta que una interferencia de Mai, que tenía unas insinuaciones que indicaban que las dos habían vuelto, son el punto de ebullición que ya no aguanta más y decide irse para no seguir presenciando esto. Basta solo con ver esa expresión para darse cuenta de que, por más que lo intentase una y otra vez, su situación con Dean estaba destinada a nunca funcionar. Pero la verdad era que las dos no habían vuelto, sino que Mai vino para disculparse por la forma tan dolorosa en la que terminó su relación y despedirse de ella, ya que se iba a ir a Inglaterra. Esa revelación la hizo reflexionar sobre cuánto Pat la quería, y ahora estaba en sus manos encontrar la manera de poder dar, ya fuera de bromas, el siguiente paso. Entre tanto, siguiente el consejo de Love, Rain decide recuperar su antiguo trabajo, empezando por disculparse con su jefe por la actitud que tuvo y prometiendo estar más centrada en el compañerismo que en creencias personales, a la par de llegar en el preciso momento para devolverles, a modo de karma, el favor a quienes trataron de perjudicarla. Una muestra de buen augurio que no se presentaría solamente de esa forma, sino que también lo haría con Love pidiéndole que sean pareja definitivamente, aunque esa respuesta tendría que esperar cuando observan el desastre literal que se había convertido en la vida de Pat tras lo ocurrido con Dean, que, más allá de que le hayan tratado de calmar diciéndole la verdad de las cosas, es recién cuando la propia Dean vino a disculparse en persona que estaba queriendo demostrar que estaba dispuesta a, como ya lo dije, dar el siguiente paso en serio. Pero claro, no iba a ponérselo fácil porque su intención ahora era que sintiera lo mismo que ella sintió en su momento. Sea como sea, ¿se acuerdan hace instantes el pedido que Love le hizo a Rain de que sean pareja? Bueno, no hace falta decir que ya le dio el sí definitivo, aunque habría un problema. Cada vez que querían tener algo de intimidad, siempre tenía que pasar algo que les impedía hacerlo.
Pero, por increíble que suene, la respuesta por la que eso ocurre vendría después de una salida entre amigas cuando pasan por el mismo lugar donde Rain se hizo aquella promesa que logra entenderlo todo. Resulta que lo hizo estando frente a un candelabro y, sin que se diera cuenta, esto fuera interpretado como un deseo. Por eso es que nunca ha podido concebir su acto de amor con Love. Muy por el contrario, una Dean que ya había asumido que tendría que ganarse de vuelta el cariño de Pat, se da cuenta que, sin importar que trate de hacérsela difícil, la parte emocional de ella siempre iba a ganar, y lo único que tendría que hacer era dejarse llevar. Una idea que logra entender Rain ahora que está con Love tras ver que, sin importar las desventuras amorosas que ha tenido a lo largo de su vida, ella fue la única que desde siempre ha estado en la disponibilidad de querer estar a su lado hasta que lo ha conseguido, ahora sí. Pero que, para su mala suerte, era una idea que no se escapaba de lo manifestado en aquel candelabro, y quien estaba viviendo esas secuelas era la propia Love cuando encuentra inconsciente a su madre, mostrando un lado vulnerable que nunca antes se había visto. Afortunadamente, solo fue un susto, aunque no dejaba de lado que tenían que revertir ese deseo para que las cosas no sigan empeorando, y que la propia madre estaba dispuesta a apoyarles. No obstante, otra que también estaba pasando por malos momentos era Pat, quien llevaba consigo el dolor de tener a un padre ausente y necesitaba de la ayuda de Dean para desahogarse. Le pidió que la lleve a su estudio para que la tatúe y así soltar todo ese dolor a medida que una aguja pintaba su piel. Pero Dean le recomienda mejor no hacerlo porque la única manera de superarlo era compensándola con las emociones que de verdad importaban. Emociones como las que ha llegado a sentir por ella y que le quiere corresponder de vuelta de la forma más pura y sincera que ha llevado tanto tiempo absteniéndose de hacer. Cambiando de tema, llegamos al momento en el que Rain revierta ese deseo que se le fue concedido inintencionalmente para que lleguen a ser, tanto ella como Love, lo que tanto les había sido evadido. Y dicho y hecho, eso termina pasando. Finalmente, con Pat celebrando su cumpleaños en compañía de las personas que de verdad la quieren, es que concluimos esta historia. Con estas dos parejas que son la clara muestra de que, por más que pasemos por uno que otro desamor en nuestras vidas, siempre habrán personas que nos mostrarán sus verdaderos sentimientos y nos lleven con rumbo hacia la felicidad que siempre estará allí. Lo único que tenemos que hacer para aceptarlo es simplemente dejar abierta la puerta de nuestros corazones. Hasta aquí el video de hoy. Muchísimas gracias por quedarse hasta el final. Como ya lo dije en el inicio, tenía que mencionarles por qué este GL pasó de ser uno muy bien recibido a casi pasar desapercibido. Todo se debe a que, por cuestiones personales, la actriz Nirintira Indira, quien hacía de Rain en esta serie, se desvinculó de la empresa a finales del 2024 y, si bien se enfocó en sus proyectos personales, su nombre volvería a resonar a mediados del año pasado cuando se hace público que su novio en la vida real falleció producto de una leucemia. De allí el in memoriam visto al inicio de este video, llevando a una especie de reacciones mixtas por parte del público, y es aquí donde quiero dar mi opinión al respecto. Hay personas que se les olvida que, si bien algunas de las parejas que hemos visto a lo largo de este tiempo sean reales o dejan entreverlo de alguna u otra manera, la gran mayoría no lo son como tal. Pero no por eso quiere decir que se estén aprovechando de la comunidad LGBTI+, para darse a conocer, cosa que no es así. Si decidieron hacer esto es porque o bien la respetan o bien forman parte de la misma. Ahora, siempre hay que recordar que también tienen una vida privada de la que se espera que sea respetada para que no entre en conflicto con la vida profesional de la que todo el mundo ha observado en innumerables ocasiones, ya sea en eventos o en una que otra publicación en redes sociales. Pero claro, siempre va a haber uno que otro energúmeno que no respete esa regla vital y termina ocasionando esta clase de conflictos o incluso de llegar a extremos tan elevados que lleguen a ser detenidos mediante querellas y demás acciones judiciales. Una vergüenza, la verdad, que dejemos de lado el detalle de que ellos también son humanos y que merecen también tener el mismo nivel de respeto del que nos gustaría que se nos diera a nosotros. Con eso dicho, y ya para finalizar ahora sí, ¿qué es lo que más les gustó de Unlock Your Love? ¿Creen que nunca se debe cerrar la puerta de la felicidad tras pasar por una mala experiencia amorosa? Coméntenlo abajo en los comentarios y no se olviden también de seguir las redes sociales que estarán en la descripción: Twitter, Instagram, TikTok y Spotify, donde se subirán soundtracks propios de cada una de las series acordes al desarrollo de su trama, tanto en inglés como en español, para que lo escuchen y se deleiten. Con eso dicho, saludos desde Perú y ya nos estaremos viendo en un próximo video. Chao, chao, chao.